Buenas tardes. Hoy les voy a presentar el tema de características de la administración, tanto general como administración pública. Ese documento está presentado por Steven Hernández, quien les habla. Bueno, el concepto moderno de la administración evidentemente ha venido cambiando el concepto de la administración con el correr de los años. Por eso resulta importante que se tenga una idea bien clara de lo que se entiende por administración, para que con esto pues, se pueda dar pausa a lo que se entiende por administración pública. En todos los tiempos y sociedades, desde las primitivas hasta hoy en día, el hombre se ha preocupado por el manejo de los bienes o de los intereses materiales o económicos. Entonces es por eso que la administración se le da un significado mucho más amplio, al grado que se le ha dicho que la administración es el nombre de un fenómeno social que cerca del siglo XX ha tomado singular y extraordinaria importancia como objeto de estudio para los científicos y filósofos de la convivencia humana. La administración es un concepto que se refiere tanto a la actividad privada como a la pública. Por esto se dice que la administración es universal en el mundo moderno, dado que cualquier organización eh, requiere tomar decisiones, coordinar actividades, manejar personal, así como evaluar la ejecución dirigida hacia objetivos de grupo. Bueno, en ese contexto, el concepto de administración es tan general que puede señalarse que toda persona entregada a una actividad en cooperación con otras personas, pues trabaja en una administración. Por lo tanto, la administración pública aprovecha todas las experiencias de la administración en general, sus técnicas, sus métodos, principios y procedimientos. Bueno, historia de la administración. La administración es tan antigua como la sociedad misma. Pues desde sus inicios el hombre se ha visto en la necesidad de gestionar y coordinar diferentes procesos cotidianos, primeramente con técnicas empíricas, que ya con el paso del tiempo se fueron perfeccionando hasta convertirse en toda una ciencia que está en constante evolución, adaptable a cualquier tipo de organización. Bueno, ahí podemos ver las épocas de la administración, entonces primero la época primitiva, en el año 2000 antes de Cristo. Entonces en esta época pues se trabajaba en la caza, en la pesca, la recolección, dividía el trabajo por género y edad y se utilizaba la administración como un tipo de esfuerzos unidos para lograr un fin. Seguimos con el periodo agrícola del 7000 al 3000 AC, antes de Cristo. Este periodo se caracteriza por la agricultura y la vida sedentaria. Se acentúa la organización social tipo parcial. Aparece el Estado, el inicio de la civilización y la invención del Código Hammurabi. Bueno, la tercera es la época grecolatina, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Entonces aquí aparece el esclavismo, una estricta supervisión del trabajo con castigo corporal como disciplina, ya que pues los esclavos carecían de derechos y pues esto causa la caída del Imperio Romano. Después sigue la época del feudalismo del siglo IX al siglo XV. Eh, en este periodo se caracterizó por un régimen de servidumbre. Al finalizar esta época, pues la mayoría de servidumbre se independizó, originándose así los talleres artesanales y se originaron los actuales sindicatos. Seguimos con la época de la Revolución Industrial del siglo XVIII al año 1840. Entonces aquí se da inicio a nuevos inventos, descubrimientos, se da origen al sistema de fábricas, surge la especialización y producción en serie y se comienza a ver la administración como ciencia social. Este periodo es más que todo de la invención de las máquinas. Sí, seguimos en el siglo XXI, pues que es el siglo actual. Entonces aquí en este periodo la administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa,
logrando eficacia y optimización de los recursos y la simplificación del trabajo. Bueno, evolución de la administración. Entonces, primero en la antigüedad, la administración tiene sus raíces en las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la babilónica y la china, donde se desarrollaron técnicas de organización y control para la construcción de monumentos y proyectos a gran escala. Los gobernantes y faraones tenían funcionarios que desempeñaban roles de la administración. Seguimos con el Imperio Romano, entonces los romanos fueron pioneros en la administración pública, desarrollando una burocracia organizada y un sistema legal eficiente. Eh, el emperador Augusto estableció un sistema de prefecturas o leyes para gobernar las provincias del Imperio Romano. Seguimos con la época medieval y el feudalismo. Entonces, durante la Edad Media, la administración se centró en el feudalismo, donde los señores feudales administraban sus tierras y siervos. Aquí surgieron jerarquías y sistemas de gestión de la tierra. Seguimos con la revolución industrial, entonces en el siglo XIX pues marcó el inicio de la revolución industrial, que cambió de una forma radical la forma en que se gestionaban las organizaciones, surgieron fábricas y empresas y la administración científica, propuesta por Frederick Taylor, que se convirtió en un enfoque importante para mejorar la eficiencia en la producción. Seguimos con el siglo XIX. En este siglo la administración experimentó varias teorías y enfoques importantes, incluyendo la teoría de la burocracia de Max Weber, la teoría de las relaciones humanas y la teoría de la contingencia. Eh, la teoría de la contingencia pues sugiere que no hay una única forma de administrar que sea aplicable en todos los casos y que la administración debe adaptarse a las circunstancias. Y por último, el siglo XXI, en este siglo la administración ha seguido y actualmente ha seguido evolucionando con la globalización, también con los avances tecnológicos y la creciente importancia de la gestión del conocimiento. También pues la administración se ha vuelto más orientada hacia la innovación, la sostenibilidad y la adaptabilidad en en un mundo en constante cambio. Eh, Escuelas de la administración. Son las diferentes teorías propuestas por autores destacados que le han dado sustento a los principios y métodos que se aplican en la ciencia de la administración. Entonces, estas escuelas lo que hacen es aportar distintos enfoques, hacen que la administración se perfeccione y sea más eficiente, se forman con aportes y estudios de diferentes autores y ayudan a las organizaciones a responder mejor ante el cambio. Bueno, las principales escuelas de la administración, pues la primera es la administración científica, desarrollada por Frederick Taylor a principios del siglo XIX. Esta teoría se enfoca en la eficiencia y la productividad a través de la estandarización de procesos y la aplicación de métodos científicos para mejorar la toma de decisiones. Seguimos con la teoría clásica propuesta por Henry Fayol, que se centra en los principios generales de la administración, como la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la unidad de mando y la unidad de dirección. Seguimos con la teoría de las relaciones humanas, que surge en la década de 1930 como una reacción a la administración científica. Entonces, destacados investigadores como Elton Mayo argumentaron que el factor humano y las relaciones interpersonales eran cruciales para la eficacia en el trabajo. Seguimos con la escuela neoclásica, que se basa en los principios de la administración clásica, pero con una mayor atención a la eficiencia y la toma de decisiones racionales. Esta escuela hace énfasis en la estructura organizativa y la definición clara de funciones y responsabilidades.
Seguimos con la escuela de sistemas. Considera que una organización es un sistema interconectado de componentes que trabajan juntos para lograr objetivos. Se centra en la interacción y las relaciones entre estos componentes y la forma en que afectan el funcionamiento de la organización. Entonces esta escuela considera las piezas administrativas como parte de un todo y comprende los sistemas de información, los modelos de decisión y el enfoque de sistemas. Bueno, la escuela empírica se basa en la recopilación de datos y la observación para tomar decisiones administrativas. Promueve un enfoque práctico y basado en la evidencia en lugar de teorías abstractas. La escuela del comportamiento hace énfasis en el estudio del comportamiento humano en el entorno laboral. Se centra en la motivación, la dinámica de grupo, la comunicación y la psicología organizacional para mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados. La escuela burocrática, que fue desarrollada por Max Weber, se centra en la creación de una estructura organizativa jerárquica y burocrática con reglas y procedimientos claros. Esta escuela busca la eficiencia a través de la estandarización y la división del trabajo. La escuela estructuralista examina la organización desde una perspectiva más amplia y global. Considera considerando factores externos que influyen en su funcionamiento. Esta escuela se enfoca en la interacción entre la organización y su entorno, así como en la importancia de adaptarse a los cambios. Y por último, la teoría o la escuela de la contingencia, también conocida como teoría situacional, sugiere que no existe un enfoque único para la administración que funcione en todas las situaciones. La efectividad de las prácticas de gestión depende de las circunstancias y el entorno. Bueno, aquí presentamos varios conceptos de administración propuestos por varios autores. Autores importantes en el tema de la administración a lo largo de la historia. Bueno, entonces, según Alberto Chavenato, eh, ese autor nos dice que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Henry Fayol, otro autor importante, es conocido por su teoría de las funciones administrativas. Define la administración como prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Heath, Black y Michael Porter definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Y por último, Frederick Taylor es considerado como uno de los padres de la administración científica. Definió la administración como la aplicación de métodos científicos para la realización de tareas específicas. Su enfoque se centraba en la eficiencia y la optimización de procesos. Eh, Peter Drucker también fue un influyente autor del siglo XX en el campo de la administración. Él definió la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de usar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos. Max Weber es conocido por su teoría de la burocracia. eh, Define la administración como la actividad administrativa o dirección que comprende la planificación, organización, dirección y control de las actividades de una entidad. Otros autores importantes como Harold Kuhn y Cyril O'Donnell definen la administración como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Y por último, Mary Parker Follett es conocida por su enfoque en la administración basada en la cooperación y la integración. Ella de una perspectiva de la administración la definió como el arte de lograr cosas a través de las personas. Entonces ahora sí pasamos al concepto
la definición de la administración, que pues este concepto rescata las propuestas de Chiavenato, de Henry Fayol, de Peter Drucker. Entonces, de acuerdo a las propuestas de ellos, entonces podemos definir la administración como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización con el fin de alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva. Implica la coordinación de personas, recursos financieros, materiales y tecnológicos para lograr metas y objetivos establecidos. Eh, la aplicación se puede aplicar en una amplia variedad de contextos, incluyendo empresas, organizaciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales y otros tipos de entidades. Entonces, definiendo este concepto en otras palabras, podemos decir que la administración se encarga de tomar decisiones y gestionar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos de una organización de la mejor manera posible, asegurando que se utilicen de manera eficiente y que se cumplan los planes y estrategias establecidos. Esta disciplina es fundamental en la gestión de cualquier entidad, ya que contribuye a la optimización de procesos y al logro de resultados exitosos. Bueno, procesos de la administración. Entonces, ¿qué es un proceso administrativo? Es una metodología que permite al administrador, al gerente, al ejecutivo, al empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una organización. Y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. Entonces, el proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas a través de las cuales se efectúa la administración. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, estas etapas son la planeación, organización, integración, dirección y control. Entonces, en la planeación permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos. Permite hacer frente a las contingencias y es la base para el sistema de control. Después de la planeación pasamos a la organización, que consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos. En esta etapa suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente. Luego pasamos a la integración, que es la selección y obtención de los recursos necesarios para ejecutar los planes. Comprende recursos materiales, recursos humano-tecnológicos y financieros. Seguimos con la etapa de dirección, que es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la conducción y orientación del factor humano. Y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y visión de la empresa. Y por último se realiza la etapa de control, que aquí es donde se hace el establecimiento de los estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objeto de comparar, corregir desviaciones, prevenirlas y mejorarlas continuamente. Bueno, características de la administración. Entonces, como podemos ver, pues son varias las características que tiene la administración. Entre las principales, pues tenemos primero la universalidad. Eh, la universalidad se relaciona a la que la administración puede ser utilizada en cualquier tipo de institución o grupo social. Puede ser una institución formal, informal, privada o pública. Eh, la segunda, la administración es interdisciplinaria, dado que la administración se puede relacionar con cualquier ciencia que use métodos, principios y procesos que hagan que los recursos se usen con eficiencia. La administración es un medio para lograr un fin, eh, dado que pues, la administración es eminentemente práctica. Entonces, esto significa que es un instrumento que se utiliza para lograr un fin determinado. Es decir, que cada organización que la aplica busca alcanzar sus propios objetivos.
La administración tiene jerarquía. Eh, por consiguiente, pues tiene que haber una unidad jerárquica para que funcione, porque pues debe haber un jefe que esté al mando y una cadena de subordinados para encadenar los esfuerzos hacia un logro común. La administración tiene una unidad temporal, puesto que esta característica establece que las etapas del proceso administrativo no se realizan de forma aislada, sino que operan de forma simultánea porque el proceso administrativo es dinámico. Eh, Su aplicación es amplia, ya que la administración puede operar en todos los niveles de la organización, en los cuales existe jerarquía. Por eso la puede aplicar, por ejemplo, tanto una ama de casa como el presidente de una empresa o el presidente de un país. Es específica. Aquí debemos considerar que la administración se relaciona y se auxilia de muchas otras ciencias y técnicas, pero no se le puede llegar a confundir con otras áreas porque tiene un carácter muy más específico y es flexible. Entonces aquí pues resulta que su flexibilidad se basa en que puede aplicarse en cualquier tipo de organización independientemente del campo a que se dedica y se adaptan a sus necesidades, por lo que no puede ser rígida. Porque es importante la administración. Entonces, primero, favorece el esfuerzo humano. Entonces, la administración favorece que se mantenga un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, sobre todo entendiendo que eficacia es poder alcanzar los objetivos propuestos y la eficiencia es lograr alcanzar los objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Permite medir el desempeño de la institución o la empresa. Entonces, además de favorecer el esfuerzo humano, la administración ayuda a tener indicadores de desempeño y permite medirlos de forma cuantitativa, lo cual proporciona a las instituciones un conjunto de variables que resultan objetivas y medibles, que se convierten en datos sencillos y confiables, que se pueden utilizar para poder monitorear cómo se desempeña la institución. Eh, la administración genera información y conocimiento importante. También se origina información y conocimiento relevante sobre la forma correcta de utilizar los recursos de la institución, tanto humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos y financieros, para que sean aprovechados al máximo. La administración reduce costos. Entonces, en consecuencia, si los recursos se llegan a utilizar de forma eficiente y se maximiza su aprovechamiento, los costos tienden a disminuir, lo que esto favorece el desempeño, lo que favorece el desempeño de una organización. Y por último, permite el crecimiento sostenible. Entonces, el aumento de eficiencia, el correcto logro de objetivos y de las metas propuestas por una institución les da la posibilidad de seguir creciendo de manera sostenible en el tiempo. Bueno, tipos de administración. Entonces, la administración puede ser pública, privada o mixta. Entonces, la administración pública es alineada hacia los procesos de actividades que conllevan a la clasificación, planificación y orden de los recursos dentro de las instituciones de carácter público. La administración privada planifica, gestiona y distribuye los diferentes recursos que pertenecen a empresas, comercios, negocios, fábricas, entre otras organizaciones de carácter privado. Y la administración mixta se desarrolla dentro de las instituciones descentralizadas y autónomas, que necesitan de la participación del Estado. Es decir, la administración mixta es una relación entre la administración pública y la privada. Otros tipos de administración
que podemos observar son administración estratégica para lograr objetivos a largo plazo, administración electrónica, eh, donde podemos decir que se pueden hacer trámites con un solo clic, entre comillas. La administración de operaciones, mejora tus actividades. La administración de negocios internacionales, la administración de riesgos, bajo el lema menos pérdidas, mejor futuro. La administración bancaria, la administración aduanera, administración de ventas para aumentar los ingresos, entre otros tipos de administración. Bueno, diferencias entre la administración pública y la privada. Como podemos ver, pues la administración pública tiene el fin de buscar un bien común, un bien social, mientras que la administración privada busca generar rentabilidad, productividad y competitividad. En cuanto a la cobertura, pues la administración pública es nacional, la administración privada se enfoca en las organizaciones privadas. Efectos. Pero la administración pública, pues, en cuanto a los efectos, pues las decisiones afectan a todos los habitantes del país, mientras que la administración privada, pues las decisiones que se tomen solo afectan principalmente a socios y empleados. En cuanto al presupuesto, pues para el beneficio de la sociedad, en la administración pública y la administración privada, pues presupuestos para el funcionamiento de la organización. Bueno, en cuanto al impuesto, pues la administración pública cobra impuestos, la administración privada no puede cobrar impuestos. Eh, en cuanto a los cuerpos de contención y represión, la administración pública pues está legalmente autorizado y la administración privada no está autorizada para manejar estos cuerpos. En cuanto a los bienes, la administración pública es propiedad de la nación y la administración privada es propiedad de particulares. En cuanto al diseño administrativo, la administración pública es federal y la administración privada tiene diseños estructurales según la entidad particular. Eh, bueno, ya vamos con el tema de administración pública. Bueno, de manera general, la administración pública es la disciplina que regula la gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y las instituciones que componen el patrimonio público. Se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público. Se refiere a los organismos públicos que han recibido del poder político para atender necesidades de la ciudadanía. Entonces, eh, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, eh, la administración pública son los organismos de la rama ejecutiva y demás que conforman el Estado y que tienen a su cargo actividades y funciones administrativas. Bueno, características de la administración pública. Em, Está regulada por el Poder Ejecutivo, por lo que su desempeño está sometido a un sistema de leyes y normas. Se organiza con una estructura burocrática y al mando de un control jerárquico. Gestiona y administra los organismos del Estado para brindar servicios que satisfagan las necesidades de la población y de la nación. Tiene como función garantizar el bienestar común de las personas y hacer respetar la ley de su país. Y se fundamenta en los principios de honestidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Estos principios pueden cambiar según cada país, según la normativa de cada país. Bueno, el marco normativo de la administración pública. Principios de la administración pública. Entonces, según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, mediante el concepto 106181 de 2019, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
afirma lo siguiente. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Em, con fundamento en la anterior designación, se despidió la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, la cual regula el ejercicio de la función administrativa, la estructura de la misma, define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. La citada ley, entre otros, dispone. eh, Artículo 45. Comisiones intersectoriales. El Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos. Entonces el gobierno podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos de los organismos y entidades competentes a la previa adopción de los programas y proyectos de acción por parte de la Comisión Intersectorial y delegarle algunas de las funciones que le corresponden. Entonces las comisiones intersectoriales están integradas por los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de los organismos y entidades que tengan a su cargo las funciones y actividades en referencia. Bueno, estructura de la administración pública. Según el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, mediante el concepto 106181 de 2019, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, expone lo siguiente. La administración pública se integra por los organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos en lo nacional son los organismos principales de la administración. Asimismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el sector central de la administración pública nacional. Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de administración en el correspondiente nivel territorial. Las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que le señalan la Constitución Política y la ley. Y entonces, de conformidad con las disposiciones de orden constitucional y legal, es la norma de normas la que señala las funciones que deben cumplir las entidades públicas sin perjuicio de la coordinación que debe haber entre ellas. Bueno, aquí ya pasamos a hablar de la rama ejecutiva del Estado, que es la rama principal en el proceso de administración pública aquí en Colombia. Entonces, esta es la rama del poder público que ejerce las funciones del Estado relacionadas con el gobierno y la administración.
La rama ejecutiva es presidida por el presidente de la República y a ella pertenecen autoridades de todos los órdenes territoriales existentes, nacional, departamental, distrital y municipal. Entonces, la Constitución política establece que la rama ejecutiva tiene una expresión nacional en cabeza de la nación y una territorial, representada por las entidades territoriales existentes, departamentos, distritos y municipios. Distinción que guarda relación con el tipo de Estado que caracteriza a Colombia, en el cual las secciones territoriales no pueden darse de su propia constitución ni tampoco ejercen de manera autónoma la función legislativa y judicial. Según la Constitución Política, el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro director de departamento correspondientes en cada negocio particular constituyen el gobierno. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Bueno, objetivos de la rama ejecutiva. La organización y funcionamiento de la rama ejecutiva y en la administración pública en el orden nacional y territorial se rige principalmente por lo establecido en la Constitución. De acuerdo con lo anterior y a partir de lo establecido en la Carta Política, es posible identificar como los principales objetivos de la rama ejecutiva en el orden nacional los siguientes. La definición de objetivos globales de desarrollo económico y social. Y la definición, coordinación y ejecución de planes, políticas públicas y estrategias de carácter general. Bueno, aquí ya pasamos a hablar de los decretos. Al igual que con las leyes, existe una jerarquía en relación con los decretos. Para el caso de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, es posible identificar principalmente los siguientes. Decretos con fuerza de ley, que son aquellos que se derogan, modifican, adicionan o suspenden leyes vigentes al momento de su expedición, como el decreto extraordinario, el decreto del plan y el decreto legislativo. Están los decretos autónomos, que son aquellos que dicta el gobierno para desarrollar directamente, sin mediación del Congreso, algunas normas constitucionales, por ejemplo, para el nombramiento de ministros. Están los decretos con fundamento en leyes marco, que son los que dicta el gobierno para cumplir atribuciones constitucionales, de acuerdo con lo que le autoriza una ley determinada. Entonces, por ejemplo, para la supresión de entidades, organismos administrativos de carácter nacional o para la modificación de la estructura de los mismos, ministerios, departamentos administrativos, entre otros. Están los decretos reglamentarios, que son aquellos que dicta el gobierno en ejercicio de la potestad reglamentaria, otorgada por la Constitución al presidente de la República, en virtud de la cual puedes pedir todas las disposiciones que permitan ejecutar correcta y adecuadamente las leyes expedidas por el legislativo. Y están los decretos ejecutivos, que son los que dicta el gobierno para ejecutar las leyes correspondientes em, a normas de carácter y alcance particular. Bueno, integración de la rama ejecutiva en el orden nacional. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, artículo 38, la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por los organismos y entidades que se indican en el siguiente, en los cuadros. Entonces, como podemos ver, en el sector central está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los consejos superiores de la Administración, los ministerios y departamentos administrativos, las superintendencias y unidades administrativas especiales y personería jurídica. En el sector descentralizado por sectores están los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado,
las instituciones científicas y tecnológicas, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, y las demás entidades administrativas nacionales como personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público. Aquí podemos ver un modelo de un ministerio, un departamento administrativo, entonces el cual está conformado eh, principalmente por la presidencia, la vicepresidencia, el cual está vinculado a el cual se rige por unos ministerios, formado por unos ministerios y unos departamentos administrativos. Los ministerios están formados por las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales. Y a su vez los ministerios están vinculados a las sociedades de economía mixta y a las empresas industriales y comerciales del Estado. Por otro lado, los departamentos administrativos están conformados por las superintendencias y los establecimientos públicos. Y pues ya como entidades descentralizadas indirectas están las asociaciones y fundaciones de participación mixta y las asociaciones entre entidades públicas. Y en la parte externa podemos ver las entidades de carácter especial, que son las entidades de origen legal y las entidades de origen constitucional. Normas de la función pública. En cuanto al control interno. Entonces aquí pues, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, entonces el control interno se rige por las leyes, la Ley 1474 del 2011, que determina las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. La Ley 87 de 1993 establece quiénes están obligados a conformar el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. En cuanto a los decretos de control interno, está el decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública. Resoluciones. Cuanto al control interno, tenemos la resolución 110 del 2016, que establece los lineamientos para la evaluación del desempeño y de las competencias de los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional. Y tenemos la resolución 74 del 2011, eh, que regula el procedimiento para la designación de los jefes de la unidad eh, u oficina de coordinación de control interno. Ahora seguimos con las normas de la función pública, pero en cuanto al empleo público. Entonces aquí se establecen varias leyes. Está la ley 1960 de 2019, que modifica la ley 909 del 2004, el decreto ley 1567 de 1998 en aspectos relacionados con la figura del encargo, los concursos, la profesionalización del servidor público y los mecanismos de movilidad horizontal. Tenemos la ley 1780 del 2016, que aborda la regulación de la vinculación y aportes que haga el empleador a las cajas de compensación familiar del personal joven a su cargo y el papel que deben cumplir las cajas de compensación en el postconflicto. Tenemos la ley 1221 del 2008, que establece las normas para promover y regular el teletrabajo, definido como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Tenemos la ley 1010 del 2006, que adoptará medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en el contexto de las relaciones de trabajo privadas o públicas. Tenemos la ley 909 del 2004,
Aquí se piden normas que regulan el empleo público. Tenemos la Ley 734 del 2002, que define qué es el control disciplinario interno y establece la titularidad de la acción disciplinaria y su procedimiento. Tenemos la Ley 581 del 2000, que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. En cuanto a decretos, tenemos el decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública. En cuanto a decretos, tenemos el decreto 2489 del 2006, que establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la rama ejecutiva. El decreto ley 785 del 2005, que determina la clasificación de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 del 2004. Tenemos el decreto ley 770 de 2005, que señala las equivalencias entre estudios y experiencia, disciplinas académicas, requisitos y compensación de requisitos en casos excepcionales. Tenemos el decreto ley 760 de 2005, que fija el procedimiento para las reclamaciones que se presentan en procesos de selección ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Tenemos el decreto ley 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos eh, paralelos a los empleados del Estado, para los empleados del Estado. Tenemos el decreto ley 2400 de 1968, que se refiere a la administración de personal civil de la rama ejecutiva del poder público. Y como resoluciones tenemos la resolución 390 del 2017, por el cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación. La resolución 191 del 2017, que adopta las etapas de los acuerdos de gestión de conformidad con guía metodológica para la gestión de rendimiento de los gerentes públicos. Tenemos la resolución 680 de 2016, que establece las competencias que se deben demostrar para ocupar el empleo de gerente o director de las empresas sociales del Estado. Tenemos la resolución 535 del 2003, que actualiza el formato único de hoja de vida para personas naturales. Tenemos la resolución 415 del 2003, que se actualiza, donde se actualiza el plan de formación y capacitación de servidores públicos. Y por último tenemos la resolución 580 de 1999, donde se actualizan los formatos únicos de hoja de vida para personas naturales y jurídicas, el formulario único de declaración de bienes y rentas y actividad económica privada, y se dictan otras disposiciones. Eso en cuanto al empleo público. Ahora pasamos a las normas de la función pública en cuanto a la estructura del Estado. Constitución Política, Constitución Política 1 de 1991. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Tenemos la ley 1444 de 2011, que se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Tenemos la ley 1105 del 2006, que determina que los procesos de liquidación de las empresas sociales del Estado, ESE, serán reguladas por la presente ley, definida en el artículo 1. Ley 617 del 2000, establece la obligación del Departamento Administrativo de la Función Pública, los departamentos y municipios, de hacer seguimiento de una política de reinserción en el mercado laboral de las personas desvinculadas en el cumplimiento de las disposiciones de esta norma. Tenemos la ley de la que ya hablamos, ley 489 de 1998, que establece la obligación de publicar en el diario oficial de algunos actos de carácter general, como los actos legislativos, las leyes y los decretos con fuerza de ley, entre otros.
Tenemos los decretos, el decreto 254 del 2000, en el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. Proceso de liquidación, artículo 1 y 2 del régimen pensional, derechos adquiridos por los pensionados de las entidades cuya liquidación se ordene, reconocimiento y pago de pensiones y obligaciones, financiación y bonos. En cuanto a las resoluciones, tenemos la resolución 371 del 2017, que fija los lineamientos para el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1780 del 2016, relacionado con las modificaciones de planta de personal de las entidades del Estado. Bueno, ahora pasamos a las normas de la función pública en cuanto a la gestión y el desempeño institucional. Entonces, pues acá solo se expide el decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública. Pasamos a las normas de la función pública en temas salariales y prestacionales. Entonces, aquí se expide la ley 1822 de 2017, que modifica los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con la licencia de maternidad y de paternidad. Tenemos la ley 1562 del 2012. Entonces, se realiza la definición de lo que se entiende por salud ocupacional, sobre la garantía de la calidad en salud ocupacional y la verificación del cumplimiento de sus estándares mínimos. Eh, bueno, esta ley está dividida en varios artículos. Entonces, habla más que todo de las licencias de en salud ocupacional, eh, acerca de los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Tenemos la Ley 995 de 2005, que reconoce la compensación en dinero de las vacaciones en caso de retiro del servicio a los empleados públicos, proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Tenemos la Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Tenemos la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Tenemos la Ley 4 de 1992, que faculta al Gobierno Nacional para modificar anualmente los regímenes salariales y prestacionales de los empleados públicos. Como decreto se expide el decreto 128 de 2019, que modifica el decreto 333 de 2018, que fija las escalas de viáticos en relación con la autorización de viáticos. El decreto 404 de 2006, que establece que los empleados públicos del orden nacional que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor tendrán derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado, las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación. Tenemos el decreto 1919 de 2002, que fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. Tenemos el decreto 2164 de 1991, que reglamenta parcialmente el decreto ley 1661 de 1991, por el cual se modifica el régimen de prima técnica. Se establece un sistema para otorgar estímulos especiales. Tenemos el decreto ley 1661 de 1991, por el cual se modifica el régimen de prima técnica y se establece un sistema para otorgar estímulos especiales. Tenemos el decreto 1624 de 1991. Se adiciona el decreto
Y el decreto, selecciona el decreto 1016 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Tenemos el decreto ley 1016 de 1991, que es un decreto que establece la prima técnica para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los consejeros de Estado y los magistrados del Tribunal Disciplinario. Este decreto establece la cuantía de la prima técnica a favor de los magistrados de la Corte Suprema, de los consejeros de Estado y de los magistrados del Tribunal Disciplinario. El artículo 1 determina el campo de la aplicación de la prima técnica de los magistrados de la Corte Suprema, los consejeros de Estado y los magistrados. Y el artículo 2 determina la temporalidad para reconocer la prima técnica a los magistrados de la Corte Suprema, a los de los consejeros de Estado y los magistrados del Tribunal Disciplinario. Tenemos el decreto ley 1045 de 1978 que fija las reglas para el reconocimiento de régimen prestacional que tienen derecho los empleados públicos de orden nacional. Tenemos el decreto ley 1042 de 1978 que establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional. Se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos. Y tenemos el decreto ley 3135 de 1968 que establece la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Eh, Seguimos con las normas de la función pública en cuanto a los trámites y servicio al ciudadano. Entonces aquí se dispone la ley 962 de 2005, por el cual se dictan disposiciones comunes a toda la administración pública en los artículos del 1 al 4, artículo 9, 14, 15, 17 al 18, 20 y 22 y 24 de la Constitución Política. Tenemos los decretos, el decreto 19 del 2012, que modifica la ley 1474 del 2011 en lo que respecta a las obligaciones de los jefes de control interno. Y como resoluciones, tenemos la resolución 54 del 2017, que reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y tenemos la resolución 1099 del 2017 que establece los procedimientos para la autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites. Seguimos con las normas en cuanto a transparencia y participación. Entonces tenemos la ley 1757 del 2015 que crea y establece las funciones y la estructura del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Tenemos la ley 1712 del 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. Tenemos la ley 1474 del 2011 que determina las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. Tenemos la ley 1437 del 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Tiene propósito de hacer valer a través de procedimiento preferente, salvo el de la acción de tutela por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, el cumplimiento de las normas aplicables con fuerza material de ley o los actos administrativos. Su reglamentación se encuentra desarrollada en la Ley 393 de 1997. Tenemos el decreto 1081 del 2015, donde se establece la conformación de la Comisión de Personal y el procedimiento para la elección de los representantes de los empleados de carrera. Tenemos el decreto 19 del 2012, que modifica la ley 1474 del 2011 en lo que respecta a las obligaciones de los jefes de control interno. Y tenemos el decreto 850 del 2003,
que autoriza a los departamentos y a los municipios para que paguen hasta el 31 de diciembre de 2003, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones a los funcionarios administrativos de planta de las Secretarías de Educación que venían siendo pagados en el año 2001 con recursos del situado fiscal para educación y dicta disposiciones para el año 2004. Bueno, delitos contra la administración pública. Y entonces, pues, los delitos principales contra la administración pública, pues, son aquellos actos criminales que involucran el abuso de poder o la corrupción por parte de funcionarios públicos o particulares que interactúan con el sector público. Estos delitos quebrantan la integridad y la eficiencia de las instituciones gubernamentales y son considerados graves en la mayoría de los sistemas legales. Entonces, algunos de estos delitos contra la administración pública, pues son la corrupción. Entonces, la corrupción abarca una amplia gama de conductas ilegales como el soborno, tráfico de influencias, el nepotismo, que es el favoritismo hacia un empleado público, un sector público, y el enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos. Entonces, la corrupción disminuye, como bien sabemos, la corrupción disminuye la confianza en las instituciones gubernamentales y perjudica la toma de decisiones imparciales en las entidades públicas. Otro delito es el desfalco o malversación de fondos públicos. Ese delito involucra el desvío o la apropiación indebida de fondos públicos por parte de funcionarios públicos. Puede incluir el robo de dinero, el uso indebido de recursos gubernamentales o la falsificación de documentos para ocultar estas acciones. Otro delito es el abuso de poder. Los funcionarios públicos tienen la autoridad para tomar decisiones en nombre del Estado, pero cuando utilizan esa autoridad de manera inapropiada para obtener beneficios personales o perjudicar a otros, cometen un delito de abuso de poder. Falsificación de documentos públicos. Falsificar documentos gubernamentales como identificaciones, certificados o registros es un delito que perjudica la integridad de la administración pública y puede utilizarse para cometer otros delitos, como el fraude. El tráfico de influencias implica el uso indebido de conexiones personales o influencia política para obtener ventajas o favores de funcionarios públicos, eh, lo que disminuye la equidad en el acceso a los servicios gubernamentales. Tenemos el cohecho, que el cohecho es un delito que involucra el ofrecimiento de aceptación o aceptación de sobornos para influir en las decisiones de funcionarios públicos, lo que puede dar lugar a un trato preferencial o injusto. El peculado eh, es un delito que se refiere al robo o la apropiación indebida de bienes públicos como equipos, vehículos o propiedades por parte de funcionarios públicos. El fraude en la contratación pública, que es cuando es un delito que se da cuando se manipulan los procesos de contratación gubernamental para favorecer a ciertas empresas o individuos. Entonces aquí se comete pues el fraude en la contratación pública. Negociaciones incompatibles con la función pública. Pues este delito ocurre cuando un funcionario público se involucra en actividades privadas que entran en conflicto con sus deberes y responsabilidades en el sector público. Y tenemos por último el espionaje o revelación de secretos oficiales, que se refiere a la divulgación no autorizada de información confidencial del gobierno o la recopilación de información sensible en beneficio de terceros, eh, eso puede constituir delitos graves contra
contra la administración pública. Las penas por estos delitos pues varían según la gravedad del delito y pueden incluir multas, prisión y la inhabilidad para ocupar cargos públicos en el futuro. Tenemos las referencias. eh, Más que todo, la información se buscó en la página de la Administración de la Función Pública del Estado y en el Departamento Nacional de Planeación. Y gracias.